Vamos a darle la bienvenida a todos los amigos, los colegas que hoy nos acompañan. Hoy es un día muy importante porque hoy comenzamos con este nuevo ciclo que le hemos hecho algunos cambios respecto de lo que ustedes tradicionalmente conocen. En realidad lo hemos denominado el régimen penal tributario a través de la jurisprudencia. Y más allá del cambio de denominación, digamos que el cambio más importante es que en vez de dar algunos fallos sueltos, vamos a tocar dos temas en el día de hoy: principios constitucionales y evasión del régimen de seguridad social, y sobre esos dos. Estás muteado, Humberto. Vanessa, ¿estás por ahí? Hola, ¿se escucha? Ahora sí. Ahí está, ahí está. Bueno, no sé, me dice que la conexión parece que es inestable, lamentablemente. Bueno, ¿no se escuchó nada? El inicio que estabas comentando de este nuevo ciclo Perfecto. de jurisprudencia, que íbamos a tocar dos temas. Perfecto. Decíamos entonces que en esta nueva versión vamos a tocar hoy dos temas: principios constitucionales y la evasión del régimen de seguridad social. Y así durante el año, una vez por mes, vamos a ir analizando distintos puntos y sistemáticamente los casos que correspondan a esto, y abandonamos un poco la posición que tomábamos el año pasado. También los expositores vamos a hacerlo rotativo, así no vamos a cargar las tintas sobre quien hoy nos acompaña. Desde ya el agradecimiento a Santiago Mosetí, Graciela Manonella, que van a tener la primera presentación en el día de hoy. Quería además invitarnos para la próxima reunión de la mesa redonda del otro ciclo, que es el de las 20 cuestiones fundamentales del régimen penal tributario. Ya hemos comenzado, pero el próximo 10 de abril, en la semana que viene, vamos a analizar el tema de la responsabilidad penal de los asesores fiscales, que va a estar a cargo de nuestra conocida Marta Nercellas, la semana que viene, el 10 de abril. Y además vamos a anunciar también acaba de establecer. Vamos a analizar entonces Ahí está, ahora sí. Ahí está, ahora sí. Se había ido la conexión. Había quedado en la parte de que estamos por YouTube también. Sí, exactamente, gracias. Estamos también por YouTube a partir del día de hoy, así que una nueva forma también de poder comunicarnos, y esta relación de tipo académica que tenemos con todos ustedes la vamos a poder ampliar. Dicho todo esto, entonces comenzamos con la reunión de hoy. Santiago Mosetí. Gracias, Santiago, buenas tardes y gracias por acompañarnos en la reunión de hoy. Hola Humberto, Graciela, buenas tardes. Bueno, antes que nada, gracias. Como todos saben, estuvimos como 3 años haciendo el ciclo de jurisprudencia. Yo ahora por un tema de funciones laborales en AFIP, no me pude comprometer este año a estar todos los primeros miércoles de cada mes, pero bueno, Humberto y Graciela me dieron la oportunidad de abrir el ciclo que sin duda iba a decir debe ser mucho mejor, no, es mucho mejor porque ya tenemos 63 participantes, ¿no? Un récord absoluto a través de esta plataforma, más los que estén a través de YouTube. Bueno, tengo una presentación bastante larga, voy a tratar de hacerla tipo cuento, los fallos más renombrados. Y antes que nada, un aviso parroquial, publicidad. Mañana, viernes, empieza el posgrado de penal tributario en la UBA, que es todo el año.
para el que se quiera anotar, o por lo menos para mañana, para que no se pierda la primera clase, que lo va a abrir el doctor Mariano Borinsky, vocal de la Casación Federal, y después va a continuar el doctor Jorge Damarco. Me mandan un mail, les envío el link, así por lo menos no pierden esa clase, y después, bueno, para que se quiera anotar, hace todo el trámite administrativo ante la facultad. Bueno, para ya comenzar, ya que tengo un PowerPoint bastante pesadito y calculo que más o menos tendré hasta y media, así después puede estar Graciela y el debate final, que para mí va a ser la parte más rica y siempre es la parte más rica y que claramente nos enriquecemos entre todos por el debate y el intercambio de opiniones. Bueno, acá en esta oportunidad me pidió Humberto y Graciela que dé evasión previsional, ¿no? Nos enmarcamos en la Ley Penal Tributaria, régimen penal tributario vigente, 27430, el título 2, vamos a ver el artículo 5 y el 6, la evasión previsional simple y la evasión previsional agravada, algunos casos resonantes, sobre todo del año pasado, tomé, aunque han empezado con anterioridad, ¿no? Y más que nada, más allá de los casos y que expongamos bien la investigación, cómo se iniciaron, cómo se llegó a una indagatoria, un procesamiento, cómo se confirmó el procesamiento y bueno, también la primera condena en Argentina que tenemos por evasión previsional, que es el caso Ash, una casa de zapatos acá en Argentina, me pareció interesante incorporar al debate todo el tema de novedades normativas, ¿no? Si bien sabemos que está suspendido hoy el DNU en su parte laboral, nada quita que lo que era el artículo 23 de la conocida Ley Contrato de Trabajo, que establecía esta presunción que operará igualmente cuando se utilicen figuras no laborales para acceder al contrato y en tanto por las circunstancias no se ha dado calificar de empresario a quien presta el servicio, esto ha sido reformado, si bien está suspendido por un recurso extraordinario ante la Corte, ante el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el DNU 70, que se sancionó en diciembre del 2023, hizo, como bueno, habrán leído en los diarios, toda una modificación y adecuación de toda la parte laboral, entre otras, ¿no? Porque conlleva un montón de reformas y de ministerios y materia y distintas materias, pero lo que hace a la parte laboral y nos compete en esta jornada de hoy es el artículo 23 y después el 96 que vamos a ver un poco al final. ¿Y cómo va a jugar todo esto, no? El día que se sancione, sea a través de un DNU o se incorpore a través del paquete fiscal o una ley aparte, todo lo que el gobierno actual quiere legislar en materia laboral. No tengo ninguna duda que va a tener una incidencia enorme, más allá del contencioso laboral y los juicios laborales por empleo no registrado, etcétera, etcétera, va a conllevar a una litigiosidad mayor, lo que es en el aspecto de la seguridad social, ¿no? La fiscalización de los aportes y contribuciones, y sobre todo después de todo esto, ¿cómo hacemos para probar, ¿no? El ardid, porque hoy estamos viendo casos de régimen penal tributario. ¿Cómo yo para probar el ardid, teniendo hoy en día, supongamos, ¿no?, que se sancione este nuevo artículo 23, cuando me establece que esta presunción que yo tenía, que cualquier puesta de fuerza laboral por una persona iba a ser entendido como una relación laboral, cuando en este caso dice que la presunción contenida en el artículo no será de aplicación cuando la relación se trate de contrataciones de obras, servicios de profesionales o de oficios y se emitan los recibos o facturas, entiéndase monotributista, IVA inscripto, autónomo, correspondiente a dicha forma de contratación, o el pago se realice conforme los sistemas bancarios determinados por la reglamentación correspondiente. Dicha ausencia de presunción se extenderá a todos los efectos, inclusive la seguridad social. Y ahora, teniendo el marco normativo, vamos a ver casos con el 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no? Por eso yo le decía, nos vamos a enmarcar también dentro del régimen penal tributario en el artículo 5º, que establece el delito de evasión previsional, una pena de 2 a 6 años, ligado, esto entiéndase el empleador,
que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro orden o engaño, sea por acción o por omisión, evadiera al Fisco Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pago de aportes o contribuciones o ambos conjuntamente cuando el monto evadido excediera 200.000 por cada mes. Bueno, esto claramente, bueno, cuando salga la reforma del penal tributaria, que bueno, se está trabajando, claramente se va a actualizar este monto. Pero entendamos, marco normativo, la fuerza de la ley de contrato de trabajo, el DNU, cuando esté vigente o a través de una ley, como se sancione. ¿Y cómo hago yo para poder determinar deuda, aporte y contribuciones? ¿Cómo hago yo para establecer una relación de dependencia? Vamos a verlo a través de casos prácticos que fueron llevados a través de denuncias de AFIP o medidas de urgencia ante la justicia. El primer caso, voy a tratar de hacerlo tipo cuentito para que sea más dinámico, es la AFIP presenta una medida de urgencia, esto está previsto en la ley, en el régimen penal tributario, en el artículo 21, establece la posibilidad que tiene la AFIP como administración tributaria en solicitarle al juez competente todo lo que se llama medida de urgencia, o sea, acceder al domicilio, allanar, secar la documentación en el entendimiento que ese contribuyente estaría cometiendo alguno de los delitos previstos en la ley penal tributaria. Esto fue llevado ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 11 a cargo de la doctora Strakia ya en el año 2015. Se le pidió el allanamiento, se hizo el allanamiento, se secuestró la documentación, se analizaron un montón de situaciones de los imputados, de los trabajadores, de los imputados vamos a ver la responsabilidad penal, esto, el delito que requiere el dolo, ¿no? La intención de querer evadir al fisco, en este caso aportes y contribuciones, y por otro lado vamos a ver cómo hicieron todo un andamiaje a través de los responsables de los locales, y los vendedores de los zapatos, porque es una cadena de zapatería, también en fábricas que hacían la confección, todos eran monotributistas. Medida de urgencia, 2015, se allana en el 2015, en el 2017 los procesa la doctora Strakia por el delito de evasión previsional simple y agravada, le traba el embargo y le prohíbe salir del país. ¿Qué toma como argumentos para procesar a los dos responsables, que este era el señor Liotti Ramírez y la mujer que era Ramírez? Y dice, bueno, de los relevamientos que hace la AFIP, o sea, estas encuestas de personal que hacen los trabajadores, los entrevistados manifestaban que se sentían que eran empleados, por más que estaban dados de alta de monotributo, realmente no revestía el rol de servicio que dice el DNU. Por eso siempre vamos a jugar un poquito con el DNU. Bueno, entonces también se identificaron que el pago del monotributo lo hacían estas dos personas que estaban a cargo del establecimiento. También, o sea, no fue voluntaria su inscripción ante el monotributo, sino que fue algo compulsivo. Le dijeron a ustedes si tienen que anotar el monotributo para poder trabajar acá, claramente. Y bueno, esto que también le pagaba la cuota del monotributo, que tiene un componente tributario y otro previsional, se lo pagaba todo el mismo día en el mismo banco. Y bueno, con toda esta estructura armada por estas dos personas, entiende que habría una relación de dependencia. También se estudió el INPI, que la marca estaba a nombre de estas personas. Bueno, daban las órdenes, tenían el manejo de la firma, tenían todo el tema del circuito logístico de la compra de cuero para la confección después en los talleres. Otra cuestión a debatir, esto recuerden que estamos en el fallo recién de primera instancia, ¿no? A cargo de la doctora Strakia. Y cómo se calcula el salario, ¿no? La remuneración para eso, después grabarle aportes y contribuciones. Bueno, lo que establece, en los casos que se hizo relevamiento del personal, se toma lo que estableció en el relevamiento, pero en la fecha de relevamiento. Y después se tomó los mínimos del convenio colectivo de trabajo. Esto está previsto también en la 26.063, que establece que se puede fijar como salario mínimo el convenio colectivo de trabajo que rige para la actividad. Y si no tenés el convenio colectivo de trabajo, también podés fijar el salario mínimo vital y móvil. Bueno,
para ir un poco avanzando, después esto es apelado por las defensas y se va a la Cámara Penal Económico, y en el 2018 la Cámara Penal Económico confirma los procesamientos. La forma que ataca la defensa en algún punto el procesamiento de la doctora Straquia por delito de evasión previsional simple y agravada es diciendo esto se hizo sobre base presunta. Y la realidad es que nunca hubo un quebrantamiento de la voluntad de este monotributista que brindaba un servicio, y como la AFIP lo hizo sobre base presunta, recordemos que la última reforma de la 27430 establece en el artículo 19 que la AFIP no hará denuncias sobre base presunta. Y de esta forma se podría caer la causa penal, ¿no? Y podría decir, bueno, tendrías que haber entrevistado y citado a más de los trabajadores, que hagan un detalle mucho más pormenorizado de lo que ganaban año a año, cosa que hoy en día con la inflación y la actualización salarial es bastante complejo. Bueno, ¿qué entiende la Cámara Penal Económica en el 2018? Dice, los empleados que habían sido registrados como trabajadores independientes en el régimen especial de monotributo, podría ser, aparece como un ardid idóneo, dice, el famoso ardid idóneo que hablan algunos juristas de la ley penal tributaria, y establece la responsabilidad y la imputación en estas dos personas, Liotti y Ramírez, por evadir los aportes y contribuciones. Y dice que no puede ser achacado esto sobre base presunta, ya que sin dudas el trabajo pormenorizado que hizo la administración tributaria para determinar la deuda, esto es fijar el salario mínimo de convenio para la actividad para cada fecha y los relevamientos a la fecha de saneamiento que se hicieron y se obtuvo en base a los dichos de los trabajadores, no puede ser rebatido como base presunta. Dice, en efecto, contrariamente al indicado por el recurrente, los montos de aporte y contribuciones por los periodos fiscales pudo determinarse que habrían realizado efectivamente prestaciones laborales para los imputados, computándose como remuneración las manifestaciones hechas ante la AFIP. Esto es lo que exterioriza el trabajador voluntariamente en la encuesta de personal que le hace el inspector de la AFIP. Dice, por las personas involucradas, como también como referencia a los salarios mínimos de convenio para la actividad. En consecuencia, no podría considerarse que las obligaciones presuntamente evadidas hayan sido calculadas sobre base presunta. Perdón. Esto después se eleva al tribunal oral, y esto decía, porque es la primera condena que hay en Argentina por evasión previsional, y este fue el tribunal oral en lo penal económico número 2, a cual no me voy a referir los argumentos porque vamos a ver el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que confirma la condena. Pero bueno, para que sepan que el 27 de octubre del 2022, el Tribunal Oral en lo Penal Económico número 1, a cargo del doctor Ignacio Fornari, lo condenó a Marcelo Liotti y a Liliana Ramírez a la pena de 3 años en suspenso. Esta condena, que ahora está en espera que lo trate la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante un recurso extraordinario, con el voto mayoritario del doctor Mariano Boric, que el 3 de julio del 2023, o sea, justo antes de la feria judicial del doctor de la Sala Cuarta, director del posgrado que iniciamos mañana, yo hice un resumen muy breve, ¿no?, que analiza todos los argumentos de la defensa, y dice que, bueno, se determinó que las personas que producían y comercializaban zapatos para la cadena en nombre de Fantasía Ash durante el periodo que conforma el objeto procesal de la causa se encontraban inscritos como monotributistas. Dice, todas las personas que atendían los locales de venta Ash se encontraban incluidos en la categoría H del monotributo, y que varios se habían registrado ante el fisco con una fecha temporalmente cercana y habían fijado un mismo domicilio fiscal y o comercial donde funcionaba un local de la marca Ash. Y respecto a lo que hace a la determinación de deuda, el magistrado dice, en base al doctor Fornari que los condenó, dice, brindó sólidos fundamentos para demostrar que la relación existente entre los últimos y los acusados Liotti y Ramírez era una verdadera relación de dependencia, así como también que la utilización del monotributo era un esquema... ¡Buongiorno! Bueno, Simón Buongiorno. Exigido era un esquema para ocultar esa verdadera relación de dependencia con el fin de evadir el pago de los aportes y contribuciones.
Bueno, ahí tenemos el primer caso, una condena que no está firme, está a la espera de estudio por parte de la Corte Suprema, pero el primer caso, una condena en Argentina que hay que ver, ¿no? Si se sanciona este DNU, lo podemos debatir al final, estoy cortado de tiempo, pero bueno, dejo abierto el interrogante. Otro caso, yo tomé todos casos de monotributistas. Diwan Fucci, un productor artístico que en su momento hizo una serie de producciones artísticas, valga la redundancia, que se llamaban Extravaganza, creo por acá estaban, Extravaganza, Tango, Extravaganza, Gira, bueno. ¿Qué pasa? Fue denunciado esta productora por evasión previsional también, porque todos los actores, todos los bailarines estaban como monotributistas. Estás muteado, Santiago. Bueno, entonces, ¿por qué deben estar muteando a todos y me mutearon a mí también? Bueno, seguimos. Bueno, en este caso, Diwan Fucci tenía los monotributistas. Esto fue denunciado por la FIP y una vez denunciado por la FIP fueron indagados, procesados. La defensa apela el procesamiento de Diwan Fucci por evasión previsional y esto le toca entenderlo a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal económico. Y la Cámara hace todo un análisis de los casos. A ver si alguien lo puede mutear a Simón. Simón, ahí está, gracias. Bueno. Hace todo un análisis porque hay alguna particularidad respecto a cuando son actores o figuras muy emblemáticas en relación a la autonomía y al riesgo económico que asumen. Entonces, en ese caso, la defensa apela diciendo que, bueno, en este caso hasta había fallos laborales, como vamos a ver, diciendo que no había relación de dependencia, y a ver qué dice la Cámara. Dice que, bueno, no se encuentra controvertido que Diwan Fucci contrató a diversos artistas, en su mayoría bailarines, para llevar a cabo estas obras. Voy a tratar de ir rápido porque si no, no voy a llegar con todas las pantallas que tenemos para pasar. Bueno, a criterio del organismo, dice, y después de primera instancia, habría una relación laboral, una relación de dependencia, o sea, dependencia técnica, jurídica y económica. En ese sentido, los recurrentes se agravian y dice que, bueno, algunas figuras sin duda tenían el carácter de autónomo, que hay dictámenes hasta de AFIP, ¿no? Que le da esa validez y que no existía una relación de dependencia. Sin perjuicio de ello, nada, la AFIP había conseguido... ¿Cómo se puede mutearlo? Ahí está. Había conseguido estas planillas, que esto es así por el régimen que rige a los actores, donde se declara SAC, vacaciones proporcionales, etcétera, etcétera, que hace las veces de una relación de dependencia, ¿no? De cómo se debe liquidar una relación de dependencia y los salarios. Entonces esto lo que permite afirmar que había contrataciones que claramente, esto dice que había en algunos casos algún tipo de riesgo económico, pero, y bueno, también achacan que solo de 130 trabajadores que estaban ajustados en esa orden de intervención, donde se le determinó aportes y contribuciones, solo se había entrevistado a una pequeña fracción de esas. Y también había fallos laborales de la justicia del trabajo donde indicaban que no había relación de dependencia. Y ahí lo que dice la Cámara Penal Económica, dice, bueno, mirá, lo del fallo laboral la verdad que no es vinculante, y sin perjuicio de que no es vinculante, que puede resultar algo de escándalo jurídico, porque ya un juez avaló que no había relación de dependencia, lo que dice en este caso puntual, que respecto a ese fallo, de esa persona ya había sido excluida del ajuste por parte de AFIP y confirma el procesamiento por el delito de evasión previsional. Este es el caso más nuevo que hay. Lo saqué de un artículo que publicó Humberto en ámbito financiero, creo que en el mes de febrero, a Gopovich, de la Cámara Federal de Martín, de fin del año pasado, del 2023. Bueno, esto también, un galpón
donde unas personas prestaban su fuerza laboral para trabajar dentro de la actividad y llevar a cabo ciertas obras. Se los entrevista, se hace esta entrevista, este relevamiento de personal, y se detecta que, bueno, nada, que sí, que eran monotributistas, que cumplían un horario, también existían vacaciones pagas, que el monotributo lo había gestionado el contador de la empresa, y bueno, y se confirma el procesamiento. Abro paréntesis. ¿Qué haríamos ante el DNU, no? ¿Qué haría la FIP ante el DNU, no? Bueno, ante esta presunción que no rige para la revisión de dependencia. O sea, yo pongo mi fuerza laboral, soy monotributista, quiero ser monotributista, claramente entiendo que en ese aspecto la FIP no podría ajustar. Otro de los casos de fin del año pasado, de octubre del 2023, de la Cámara Penal Económico de la Sala A. Acá directamente la doctora Straquia desestima una denuncia en el entendimiento que no había delito. Este caso, K, Sociedad Anónima, SAS, es una SAS, creo, no me acuerdo si era Rappi o Pedido Ya, uno de los dos, donde la FIP le hace un ajuste, formula la denuncia penal y la doctora rechaza esta denuncia por parte de la FIP por entender que no constituye delito. Y dice que las circunstancias que el organismo recaudador detalló en la denuncia que dio origen a esta causa no son indicativas de una ocultación maliciosa en los términos previstos por la ley penal tributaria, sino que revelan un criterio distinto de aquel que fue adoptado por la contribuyente, DNU, que no resulta suficiente para configurar el delito de evasión. El contribuyente exhibió, prestó toda su colaboración, le explicó todo su lineamiento, su economía de opción, si quieren verlo desde algún lado, donde toda su planificación fiscal de la seguridad social y nunca tuvo un impedimento o una obstaculización a la fiscalización. La contribuyente dice no distorsionó en ningún momento ni intentó engañar al fisco para sustraerse del pago de las obligaciones de los repartidores, estos que vemos día a día en la calle. Bueno, la FIP también se había constituido como pretenso querellante ante la desestimación de la denuncia por parte de la doctora Straquia. Bueno, y la FIP lo que dice, la ausencia de ARDI claramente no se basa en la falta de colaboración, porque no es un delito de peligro, de adelantamiento de punibilidad, donde vos me prestás colaboración o no prestás colaboración. Claramente, nada, en el marco de la facultad de fiscalización, uno le notifica un requerimiento de documentación a un contribuyente, y el contribuyente debe colaborar, si no tener una sanción de multa, pero nada tiene que ver con el ardid de la ley penal tributaria, ¿no? Dice que el organismo se ve forzado a determinar la deuda, ello es consecuencia de la inexactitud o omisión o fraude por parte del empleador, por lo que resultaría como mínimo un absurdo que quien decida las leyes se adapte, cumple o no, y cuáles no en el territorio argentino por su mera exteriorización de voluntad. Bueno, y además yo quería esto, que vean la deuda. Estamos hablando de una deuda de 1 año y medio, de febrero del 2018 a agosto del 2019, de 236 millones solo de capital, ¿no? Es llevar la actualizada, multa de intereses son más de 1.000 millones de pesos, sin duda, y solo le ajustaron 1 año y medio. No que por el monto claramente sea una conducta dolosa, sino que, bueno, todo lo que es el artilugio y poner a estos monotributistas de contrato de trabajo vigente, ¿no? Como prestadores de un servicio. Dice el organismo recaudador consideró que existiría una subordinación económica, técnica y jurídica propia de una relación laboral y que, nada, claramente utilizan fraudulentamente el régimen del monotributo. La Cámara Penal Económico dice, bueno, que claramente esta desestimación de la denuncia resulta prematura, que toda la documentación recabada en el marco de fiscalización no permiten descartar la hipótesis que plantea la parte querellante, esto es la administración tributaria, sobre que podría haber una relación de dependencia.
Bueno, y acá dice, bueno, no obstante la compulsa de la documentación que se analizó, se advierte que las partes habían acordado la prestación de servicios de pedidos e intermediación en la entrega de un domicilio. Bueno, acá además había un intermediario. Pero bueno, esto es todo lo que yo, y nada, le exige a la jueza que tiene que seguir investigando para determinar si se cometió el delito de evasión previsional o no. Lo que quiero aclarar, en este caso, ley de contrato vigente, DNU, claramente acá habría una voluntad, acá no hay una coacción por parte del empresario para que se inscriba en monotributo. Dice, no obstante de la compulsa de la documentación proporcionada entre la cual se encuentra el instrumento que había suscrito la sociedad, se advierte que las partes acordaron la prestación de servicios de gestión de pedido con el intermediario y respecto de determinadas obligaciones respecto de los repartidores. Bueno, nada, lo dejamos para el debate. Y uno de los últimos casos que les traía, pues ya se me está yendo el tiempo, es un caso de la empresa de correo OCA, que había interpuesto cooperativas que brindaban el servicio de la entrega de paquetes. Acá había toda una cuestión porque estas cooperativas, eh, en mi entendimiento, ¿no? El rol en su momento de querellante de parte de AFIP habían sido constituidas con el fin claramente de encubrir la relación laboral y la puesta de fuerza de servicio de estos repartidores. Eh, más allá de eso, claramente estaba bien armada la estructura, porque bueno, la cooperativa se nutre de cooperativistas monotributistas y hacían las veces de asamblea y algunas situaciones que encuadrarían dentro del régimen de cooperativa. Pero bueno, esto fue sobreseído en primera instancia, ahora vamos a ver por qué. Pero más que nada me quiero adentrar en el tema de los monotributistas, que es en lo que me quise más que nada concentrar en la charla del día de hoy. Y esto es apelado por el fiscal y por la querella de AFIP, y el 15 de mayo del 2023, o sea, a mediados del año pasado, revoca este sobreseimiento en el entendimiento que toda la documentación, porque acá hasta había habido allanamiento, se había dado la maniobra mucho en la provincia de Santa Fe, y se habían secuestrado mails. El juez en primera instancia entiende que, bueno, que por la ley 24653 que define al fletero, que puede ser un transportista que presta un servicio, entendimiento esto para fundar que no había relación de dependencia, pero la Cámara lo que le plantea, que dice, bueno, no es que solo era un fletero que tal vez ponía su camioneta para reparto y cumplir la actividad, que la actividad principal claramente era de OCA, que era el servicio de mensajería, sino que había un entramado mucho mayor, que es la parte que yo quiero remarcarles ahora. Dice que con el voto de Hornos y Roviglio, que revocan, dice, los trabajadores inscriptos como autónomos o monotributistas se hubieran desempeñado como fletero utilizando su propio vehículo, sin más, la existencia posible de una relación laboral no resulta acertada. Dice que el transportista sea propietario del vehículo no excluye la posible existencia de un contrato de trabajo. En tal caso, se ha sostenido, esto con cita de fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, si el medio material que aporta el trabajador, en este supuesto el vehículo, se organizó para el cumplimiento de un emprendimiento empresarial propio, o si por el contrario, como en este caso, aquel fuese insertado en una organización, OCA, Organización de Correo Argentino, creo que era, organización empresarial ajena, en cuyo caso habrá una relación de dependencia. Bueno, de esta forma y más documentación que se secuestró en el allanamiento y otros análisis que hace la Cámara, revoca el sobreseimiento eh, para que continúe investigando a estas cooperativas que, bueno, en la denuncia de AFIP se había fundado, que habían estado interpuestas por la contribuyente OCA. Dice, tampoco parece razonable a esta altura de la investigación descartar la posible configuración en el marco de las relaciones laborales analizadas de vínculo de subordinación propio de la relación de dependencia. Estos son sus aspectos económico, técnico y jurídico. Bueno,
Bueno, esto de la documentación secuestrada, igual después le dejo el PowerPoint porque si no me voy a exceder demasiado. Y para cerrar, como les decía, esto me parece interesante, plantear lo que se viene. Ley de contrato de trabajo versus DNU. ¿Qué pasaría con estos casos en foro laboral, en la fiscalización de aportes y contribuciones ante la administración tributaria, esto es la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, y después, si se llega a hacer el ajuste, vaya uno a aprobar el dolo, ¿no?, de la ley penal tributaria, cuando claramente esta normativa es bastante más laxa respecto de la ley de contrato de trabajo vigente. Y mayor aún, el DNU se nos viene con un artículo 96 muy interesante que da la posibilidad de un trabajador independiente que es como un empresario, un emprendedor, va a poder tener hasta 5 trabajadores independientes como monotributista. Todavía no está, esto recordemos está suspendido por ahora, pero se está intentando reglamentar y ver qué forma se puede reglamentar en Argentina a través de la Secretaría del Trabajo y con posterioridad la Administración Tributaria, para establecer una figura nueva que para mí no tiene nada que ver como los trabajadores autónomos de España, lo que es similar a esa figura. El trabajador profesional autónomo para mí no tiene nada que ver con esta figura de los trabajadores independientes con colaboradores. Pero bueno, esto se nos trae también. Hay que ver si 5 trabajadores independientes después superan o no la condición objetiva de punibilidad, o sea, el régimen penal tributario. Cada vez, si esto se sanciona a través del o entra en vigencia el DNU, va a estar complicado aprobar primero la relación laboral, luego de la relación laboral aporte y contribuciones, y después establecer el ardid idóneo. Y para cerrar, como también lo citó Humberto en su publicación en el diario Ámbito Financiero, nada, basta recordar el fallo de la Corte Suprema del 2015 de una doctora, una médica, que trabajó, si mal no recuerdo, como 20, 30 años siendo monotributista, prestando servicios ante el hospital italiano. Y bueno, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había entendido que había una relación de dependencia, pero bueno, al llegar a la Corte entendió que bueno, que en este caso en particular, por la que ahora no me voy a adentrar en las particularidades del caso había entendido que no se daban los requisitos de la relación de dependencia. O sea, esto médico, hospital, le ponemos la figura del artículo 96 más el DNU, el que reforma la ley de contrato del trabajo. Bueno, con esto concluimos, espero haber sido claro. Un poco lo que quería exponer era las novedades jurisprudenciales en materia de evasión previsional y en vistas a lo que se viene, la reforma laboral a través del DNU o la legislación que fije el Congreso. Acá les dejo la página del centro donde se cuelgan los PowerPoint, el Instagram si nos quieren seguir, y acá tienen mi mail, mocetixantiago@hotmail, si quieren que le pase el link para que se puedan ver, no perderse la clase de mañana que empieza a las 17 horas con el inicio del doctor Bonique del posgrado penal tributario. Y sin más, dejo de compartir y agradezco a todos la atención. Bueno, muchas gracias, Santiago, muchas gracias por esta presentación. Por supuesto que nosotros, nuestra recomendación también sobre la especialización penal tributaria de la Facultad de Derecho, que es auspiciado además por el centro hace muchos años, y también recordar hoy las felicitaciones a Santiago Mosetti por su designación como director de legislación FI. Después de 3 años que está colaborando con nosotros y además ser miembro de nuestro centro. Así que felicitaciones y éxitos en la tarea ya emprendida, Santiago. Bueno, vamos ahora a pasar al segundo tema. Va a estar a cargo de Graciela Manonellas y, como habíamos adelantado, es la jurisprudencia sobre aspectos constitucionales la que nos va a traer entonces Graciela. Graciela, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta primera reunión del ciclo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ¿se escucha bien? Perfecto, perfecto. Bueno.
Bueno, más que nada me voy a centrar en el artículo 18 de la Constitución, este artículo tan rico en garantías constitucionales, que antes que nada quiero decir que no es solamente para la parte penal tributaria, sino que es para cualquier rama del derecho, ¿no es cierto?, la defensa en juicio. Y no necesariamente tampoco que estemos en la justicia, esto también para el ámbito administrativo en el cual podemos tener alguna dificultad, y este artículo, por supuesto, es de plena aplicación. Una de las cosas que establece, una de las garantías que establece el artículo 18, la defensa en juicio. ¿Qué significa esto? No solamente la posibilidad de que la persona sea escuchada en sus argumentos defensistas, sino también la de producir pruebas y poder controlar todas aquellas pruebas de las cuales el juez haga lugar. El juez tiene que expedirse siempre con todas las pruebas que la persona presente. No obstante, debemos tener presente que hay un artículo del Código Procesal Penal en el cual se establece que no necesariamente el juez va a hacer lugar a toda la prueba, sino solamente aquella que resulte conducente para dilucidar la verdad real. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Bueno, porque muchas veces los abogados recurrimos a pruebas para dilatar el procedimiento y así poder llegar a que la causa termine, ¿no es cierto? Poder ganar tiempo por distintas situaciones. Hasta llegar a la prescripción, por supuesto. Esto que estoy diciendo lo dicen, por supuesto, todos estos fallos de alguna u otra manera. Recuerdo casos en los cuales no se hace lugar a la prueba, que después es admitida ante la alzada. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque esa prueba que en primera instancia no se admite, dejando de lado la que es inconsciente, por supuesto, puede llevar a alargar el proceso sin sentido. Entonces hay que controlar muy bien todo lo que el juez nos hace lugar y todo aquello por qué no lo hace lugar. Dentro de esto también hablamos del entorpecimiento del derecho de defensa. ¿Qué significa esta garantía? Por ejemplo, lo dice muy bien en estos fallos, ¿sí? Para lo cual invito a que los lean, pero les doy un ejemplo que ha pasado en mucha jurisprudencia, sobre todo en la parte que nos ocupa, por ejemplo, penal tributario, donde los jueces llaman a tomar declaración indagatoria al director de la firma, porque, bueno, consideran que el director, el presidente, él es el que debe conocer el hecho delictuoso que se investiga. Y muchas veces esto no es así, porque el presidente ha asumido precisamente después de producido el hecho delictuoso. Hubo un caso en que pasa esto, el juez se niega a hacer lugar a la declaración defensista de este presidente, diciendo, mira, quien tiene que llamar a declarar no es a mí porque yo no estaba presente, yo no ostentaba el cargo de presidente en ese momento. Esto, por supuesto, en segunda instancia se va a dar vuelta, se debe dar vuelta, porque si no sería entorpecer el derecho de defensa de la persona que no ha participado para nada en el hecho delictuoso. Principio de incongruencia, o principio, mejor dicho, de congruencia. Y cuando se viola este principio, por supuesto, pasamos a la incongruencia. ¿Qué significa este principio? Es decir, tiene que haber un correlato entre la imputación que se le hace a la persona en su declaración indagatoria y el auto en el cual se establece el delito cometido. Quiere decir que si el reproche fiscal se establece una conducta delictiva, luego en la acusación debe basarse precisamente en esa conducta. Es decir, no se puede cambiar algo porque, bueno, apareció algo nuevo y demás si la persona no fue indagada. Me pasó en una oportunidad que precisamente estaba escuchando una charla de un juez en donde cita a una persona a tomar la declaración indagatoria por una evasión, todos sabemos, mayor de 1,5 millones es evasión simple.
Pero en la indagatoria no tienen mejor idea que, como no tenían todavía el monto concreto, ¿qué hacen? Le dicen, bueno, usted evadió artículo 1 de la Ley Penal Tributaria, entonces la persona dice, bueno, ¿por qué monto yo evadí? Bueno, eso todavía no lo tenemos presente porque está la pericia, estamos esperando la pericia y demás. Esto es una barbaridad jurídica. La persona, cuando se sienta a declarar, cuando va a tomar declaración indagatoria, cuando le van a tomar, tiene que saber concretamente, precisamente, cuáles son los hechos que le imputan. Y fíjense ustedes, el monto es muy, muy esencial. ¿Por qué? Porque menos de 1,5 millones no es delito, precisamente. Entonces, capaz que lo estaban indagando por un delito que no era delito precisamente porque no se daba el monto. Podía darse el elemento subjetivo, perfecto, pero si no se daba el monto, o sea, no era delito, con lo cual la persona ahí estaba perdiendo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa si la declaración es nula, por supuesto? Bueno, esto es el principio de congruencia en que debe haber entre el hecho que se imputa y luego el requerimiento de elevación a juicio. Esto está explicado en estos fallos que ustedes tienen nombrados acá. Privación de la justicia. Siempre que nosotros tengamos una sanción de naturaleza penal, esta debe ser revisada por una segunda instancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay una clausura, por ejemplo, una clausura en un local impuesta por el órgano fiscalizador, esto tiene que ser revisado en la medida, por supuesto, que la persona quiera, ante la justicia. Siempre tiene que haber una segunda instancia. Lo mismo ya estando en la justicia, ¿no? O sea, como todos sabemos, primera instancia, ¿dónde vamos a apelar? A la Cámara. Tribunal oral, ¿dónde vamos a apelar? A la casación, que es el máximo tribunal penal que tenemos, y por supuesto, como última instancia, como todos saben, a la Corte Suprema. Bueno, el empleo de agentes encubiertos. Si bien esto la Corte ya lo ha admitido, debemos recordar los comienzos del agente encubierto. Es con la ley de drogas, la 27771, donde comienzan a estar estos agentes encubiertos. ¿Qué parte de la doctrina dice? ¿Son importantes? Sí, son importantes porque gracias a ellos se puede llegar a descubrir la totalidad del delito. Pero parte de la doctrina dice, no, estos agentes encubiertos están violando principios constitucionales. ¿Por qué? Porque de alguna manera están metiéndose en la organización para sacar información. Y esto es inconstitucional. O sea, la justicia es la que debe conseguir esa información de otra manera. Bien. El agente encubierto, que como les digo, está en la ley de drogas, en la materia que nos ocupa penal tributaria, no se llama así, sino que se llama agente fiscalizador, que se ha empleado, ahora no lo veo, ya hace mucho tiempo no lo veo que se emplee, pero sí, por todos conocidos, se ha empleado mucho en el tema de las clausuras de los locales, ¿no es cierto? Donde se nombraba 2 agentes fiscalizadores para que vayan al restaurante, a la confitería, consuman, paguen, y si ahí no le daban la factura correspondiente, le daban la comanda, tenían que salir y volver a entrar. Entonces, de esa manera quedaba comprobado la infracción. Hoy por hoy yo no veo que se esté acudiendo a esta figura, que por supuesto tampoco era que se decía, bueno, el café de la esquina nombramos 2 agentes fiscalizadores y van. No, había que haber, tenían que tener, el órgano fiscalizador tenía que tener prueba anterior para poder llegar a este procedimiento, ¿no? Bueno, parte de la doctrina está en contra. Y otra parte, como ya les digo, es que esto es importante, ¿no? Hay una ramificación del agente encubierto, lo tenemos también en la entrega vigilada.
otra forma de descubrir el delito, por supuesto no para la parte penal tributaria, sino es el caso de generalmente tráfico de drogas, trata de personas, tráfico de armas. La entrega vigilada, ¿qué era? O sea, supongamos que se emplea un agente encubierto, más o menos se sabe toda la trama que hay en el país de este tráfico de drogas, de armas, de lo que sea. Pero ¿qué pasa? Como se va a llevar a otro país, entonces, además del agente encubierto, del lado de afuera intervienen otras personas. ¿Para qué? Para seguir el circuito y así llegar a otro país, por eso se llama entrega vigilada. Se permite que se entregue la droga, las armas, lo que sea, en otro país. Y de esa manera se puede descubrir toda la trama delictiva que hay en el país y la que puede haber en otros países o en otra provincia, por ejemplo, ¿no? Bueno, de ahí el nombre de entrega vigilada. Bueno, en esto también tenemos que tener mucho cuidado de no confundir el agente encubierto con el agente provocador, ¿no? O sea, acá hablamos de agente encubierto, una persona que no participa del delito. El agente provocador, como su nombre lo dice, provoca el delito. Esto, por supuesto, es inconstitucional. Un fallo muy, muy importante que seguramente lo habrán sentido nombrar es Fiscal contra Fernández. Tema interesante, el agente encubierto. Otro tema, la reformatio impejus. Es decir, ¿qué significa esto? La imposibilidad de agravar la situación de un procesado ante la falta de recurso acusatorio. Lo vimos en numerosos fallos, ¿no? Uno muy conocido, muy viejo, Mario Sixto Gómez. Es decir, si hay un procesado que, llegado el momento de hacer el alegato, el fiscal lo absuelve, acá falta una pata de un proceso muy importante. Entonces, si no hay acusación fiscal, el juez no puede proceder. Pero, ¿qué pasa si hay querellante y el querellante apela? En este caso sí puede seguir adelante. Pero bueno, son garantías que son muy importantes, sobre todo en la materia penal, ¿no? Ahora bien, algo que tenemos que tener en cuenta es que puede haber una modificación de la calificación legal. Todos sabemos que un particular no tiene por qué saber el Código Penal. Entonces puede denunciar una evasión y a lo mejor no conoce el monto y no es evasión. O a lo mejor inicia por evasión simple y es evasión agravada. O más sencillo aún, para que se entienda bien. Una persona denuncia por un robo y no era robo porque no había violencia, era hurto. Bueno, esto no es una falsa denuncia, por supuesto. O sea, el juez es el que después tendrá que tipificar la conducta donde corresponde. Por supuesto, mucho más si es un particular que, repito, no tiene por qué conocer. Si es un funcionario que ya tiene que hacer la denuncia y demás, bueno, también puede denunciar por evasión simple y en el transcurso del proceso puede aparecer mayor este monto y pasa a ser agravada. O a la inversa, ¿no? Es agravada, la persona se defiende y pasa a ser simple. Bueno, entonces, cambios en la calificación, esto no es inconstitucional, puede existir, de hecho, en la práctica se da. Exclusión de la prueba obtenida ilegalmente. Bueno, acá, por todos conocidos, Montenegro, Fiorentino, Rayford, fallos en los cuales se trató muy bien de las pruebas ilegales, o lo que por todos conocemos, la teoría del árbol venenoso. Es decir, aquella prueba que fue obtenida de un medio ilegal, todo lo que sigue después se cae, precisamente porque el árbol que está envenenado produce frutos envenenados. Y no podemos admitir pruebas ilegales con tal de llegar a inculpar a una persona, porque habría un límite muy finito entre el que delinque y el que está del otro lado. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con los allanamientos. De hecho, y afortunadamente,
los jueces son muy puntillosos a la hora de dar un allanamiento. Y bienvenido que sea así, ¿no? Porque hay que obtener primero todas las pruebas necesarias, hay que buscar todas las pruebas. Y en caso de que esta no se pueda conseguir de ninguna manera, bueno, ahí sí pedir el allanamiento y probarle al juez que si no lo da, la prueba se pierde. Inviolabilidad del domicilio y de los papeles privados, esta garantía tan importante para aquellos que hemos tenido que actuar en procedimientos de allanamiento. Es una situación muy, muy difícil, porque por supuesto estamos entrando a un domicilio particular o a un domicilio profesional. Entonces, en el caso Charles Hermanos, acá, ¿qué pasaba? La aduana, en forma ilegal, había allanado sin orden judicial. Secuestraron múltiple documentación, pero esto no pudo servir para un procedimiento precisamente porque si lo primero es ilegal, todo lo que sigue también. Luego hubo un fallo en Colombres Garmendia donde se abandona en parte este criterio y lo que se dice ahí que si bien nadie tiene que ser sometido a un allanamiento irracional, el recurso no se acepta cuando hay una orden de allanamiento previa pero que tuvo algunas irregularidades. No, esto afortunadamente después se vuelve, o sea, a los casos anteriores, a Fiorentino y Rayford, porque se dice que si el domicilio fue allanado de una manera ilegal, o sea, esto no puede suceder, y mucho más sin orden previa. Bueno, los recaudos en Fiorentino se tratan muy bien ahí qué recaudos tiene que tener la orden judicial. Es decir, primero que nada debe ser pedida por el juez. ¿Por qué? ¿Esto está dicho en algún lado? No está dicho en ningún lado. En el 18 de la Constitución no lo dice. Pero esto, la doctrina, la jurisprudencia, ¿qué es lo que han entendido? Que es el juez, el objetivo, la persona objetiva para dar el allanamiento. Él es el que debe saber en qué casos darlo y en qué casos no, y de qué manera. Está muy bien tratado en Fiorentino. Ahora, ¿qué pasa cuando hay consentimiento? En el fallo Fato, lo que se dice acá es que por más que la persona consienta que entren a su domicilio, esto no releva que la policía pida la orden judicial, ¿sí? La pertinente orden judicial. ¿Qué caso no hace falta orden judicial? En el caso de fragancia, es decir, si hay un hecho en el cual es en ese momento en el que se comete el hecho delictivo y está la policía, están testigos que se buscan al efecto, en ese caso se puede allanar domicilio sin orden judicial, porque por supuesto requerir una orden judicial puede hacer perder que la documentación o que la persona no pueda ser hallada, ¿no? Ese es el único caso en que no hace falta orden judicial. Y más aún todavía, un particular puede detener a una persona. En ese momento es como que ese particular pasa a ser funcionario de la policía. Por supuesto, de inmediato hay que dar aviso a la policía y al juez que es competente en ese momento, es decir, al juez que está de turno. Principio de legalidad, que engloba todo lo que vimos recién. ¿De dónde surge el 18 y 19 de la Constitución, como vimos? Ahora, ¿qué podemos decir o qué engloba todo esto? Primero y principal, que las penas, las sanciones legislativas solamente caben al Poder Legislativo. Es decir, el Ejecutivo no puede crear delitos. Es el Poder Legislativo el único que lo puede hacer. Y ¿cómo lo debe hacer? Con la mayor precisión posible. O sea, el tipo penal debe ser concreto, debe ser preciso, debe ser fácil de comprender. ¿Para qué? Precisamente para que nosotros, los ciudadanos, podamos saber desde el vamos qué está prohibido y qué está permitido. Esa zona de libertad donde nos podemos mover. En este caso sí hay algo que
O sea, puede que no esté totalmente, la conducta que no esté totalmente tipificada. Lo que sí siempre tiene que estar es la pena. Es el principio de la ley penal en blanco, ¿no es cierto? ¿Por qué se dice ley penal en blanco? Porque necesariamente trae el monto de la pena, entre un mínimo y un máximo. Pero la conducta a veces hay que ir a buscarla a otra rama del derecho. Por ejemplo, si hablamos de una quiebra fraudulenta, en ese caso, bueno, tendremos que conocer lo que es una quiebra primero para después poder saber por qué es fraudulenta, en qué casos va a ser una quiebra fraudulenta. Bueno, esos son los que se llaman leyes penales en blanco, que son, yo diría, contadas, afortunadamente. Porque vuelvo a lo que dije recién, la ley tiene que ser concreta, precisa. Entonces, no, también hay parte de la doctrina en que no está de acuerdo en que el tipo penal no esté totalmente completo. ¿Por qué? Precisamente por esto, por el principio de legalidad tan importante. Pero bueno, tenemos excepciones, ley en blanco. Legalidad en materia tributaria. Esto viene de la mano con lo que decíamos recién, ¿no es cierto? Los impuestos, las contribuciones y las tasas tienen que ser establecidas de una manera concreta, específica, proporcional por el Poder Legislativo. Esto es lo que armoniza el principio de legalidad, es decir, además de que tiene que estar la conducta prohibida, el límite de la pena. La pena tiene que ser proporcional al hecho cometido. Bien, la garantía del non bis in idem, es decir, el doble juzgamiento, múltiple. Esto se trata, o sea, muy bien, mejor dicho, se trata en contra muy bien en la ley penal tributaria. ¿Por qué? Porque permite al organismo recaudador, una vez que tenga la pena impuesta por un juez penal económico, aplicar la multa. Entonces también hay mucha doctrina que dice, a ver, si ya se le aplicó la pena, ahora otra vez se vuelve al órgano administrativo para que aplique la multa, es como mucho pareciera, ¿no? Por eso muchos dicen, bueno, que directamente la multa no viene unida con la pena. Pero bueno, la Corte ya intervino en esto y declaró que es constitucional que primero intervenga el juez, y afortunadamente, ¿no? Porque el juez es el que va a decir si es delito, y después, bueno, el contribuyente tendrá que cargar con la multa y volver otra vez a la parte administrativa, donde obviamente podrá defenderse también de la multa, ¿no es cierto? Todo esto, el non bis in idem, o sea, se aplica en nuestro país, por supuesto, en la rama que estamos hablando, y también está previsto en tratados internacionales, Convención Americana de Derechos Humanos, que es lo que dice ahí muy claramente: el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que nadie puede ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto. Hay una excepción en todo esto, ¿no? Que se va a dar cuando hay un hecho nuevo, es decir, no cualquier hecho. No es un hecho de prueba ya sometida, ya realizada. Es decir, bueno, a ver, hubo una mala interpretación de lo que declaró un testigo. No, esto no. Un hecho que aparezca, que nunca fue tratado, y ese hecho puede hacer cambiar la sentencia. Esto sí está permitido y se puede reabrir el proceso, pero es muy, muy puntual la manera en que se puede abrir un proceso, ¿no? Un hecho nuevo que no ha sido tratado de tal envergadura que puede hacer cambiar el proceso con la condena o la absolución. Bueno, esta doble persecución penal se va a dar en todos los ámbitos, por supuesto, ¿no? Y no se puede volver a someter a una persona otra vez a un juicio. Ahora vamos a hablar de lo que es el plazo razonable.
el Estado no puede hacer continuamente intentos para ver si no pudo por este lado, va por este otro, pero de alguna manera condenar a la persona. Se ha querido hacer con la ley penal tributaria que cuando no encajaba la conducta en un tipo penal, se iba al Código Penal para ver si ahí no se la podía hacer entrar. Y la jurisprudencia no fue conteste, afortunadamente, en ese sentido. ¿Por qué? Porque si hay una ley específica, bueno, debe aplicarse esa ley específica. Y no la tomamos en ley porque, bueno, tenemos determinados tipos. Pero si no, la dejamos de lado y vamos a buscar al Código Penal. Y si seguimos así, vamos a ir al Código Aduanero, al Código Comercial, Civil y Comercial. Entonces, hay una ley especial que sea esa la ley especial que se va a aplicar. Acá tienen numerosos fallos, ¿no? Uno así que recuerdo, sin compartir ni a favor ni en contra del fallo, en Fernández de Kirchner, en el caso de la obra pública de Báez, ahí lo que se decía es que el caso ya había sido tratado en Santa Cruz y había sido sobreseído por inexistencia de delito. Luego aparece nueva prueba, se adjunta nueva prueba y se trae al Tribunal Oral Federal de acá, de la capital, y bueno, ahí la defensa obviamente dice, no, esto ya tiene sentencia, ¿cómo lo van a...? Y además es sentencia definitiva, decía la defensa. Pero bueno, el Tribunal Oral Federal consideró que no era sentencia definitiva todavía, porque había cosas sin tratar. La Casación lo mismo y la Corte Suprema también dijo lo mismo, que no hay sentencia definitiva. Caso muy interesante, sin tomar partido por uno, no. Simplemente acá nos ceñimos a la parte procesal, ¿no? O sea, ¿hay sentencia definitiva? Si hay sentencia definitiva, se puede reabrir y hay que ver muy bien esto. Ahora, si no hay sentencia definitiva, sí podemos seguir. Pero son casos donde hay que conocer muy bien el derecho procesal penal y las garantías constitucionales. ¿Cuándo va a haber un non bis in idem? Es decir, ¿qué tres cosas tienen que darse para que violemos esta garantía de no ser sometido nuevamente a un proceso nuevo? Si hay identidad de persona perseguida, si hay identidad de objeto de persecución y si hay identidad de la causa de persecución. Si estas tres partes tan importantes ya ha sido tratada en un fallo y ya tiene una sentencia definitiva, hay que respetar a ese individuo que ya fue sometido a proceso y el Estado no puede seguir persiguiéndolo. Pero tienen que darse estas tres cosas. Si no se dan, en esos casos podría llegar a ser. Este principio es muy, muy importante. El principio del pronunciamiento rápido. Hay que tener muchísimo cuidado. Me ha tocado ver de cerca casos donde la garantía del plazo razonable hizo tirar abajo todo el proceso. ¿Qué pasa? O sea, es decir, hay algo cierto. Toda persona sometida a proceso tiene el derecho de obtener un procedimiento rápido, sea una prueba, una pena, o sea una absolución, que sea rápido, porque la pena que llega pasado muchos años no tiene sentido ya no hay sentido. Pero, bueno, acá lo tienen tratado en muchísimos plazos, lo que es el plazo razonable. Surge del artículo 18 de la Constitución la defensa en juicio, es decir, llegar a poner término a la situación procesal de una persona, ya sea imputado o querellante, ¿no es cierto?, pero que sea un plazo razonable, que sea lo más rápido posible. ¿Esto dónde está tratado también? 18 de la Constitución, enmienda 6 de la Constitución de los Estados Unidos, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en función del 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.
la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo suya todo lo tratado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Y qué es lo que ha tomado del Tribunal Europeo? Que la razonabilidad del plazo se debe apreciar en relación con la duración del procedimiento. Hoy en la facultad me preguntaban una muy buena pregunta, ¿y cómo se sabe el plazo cuando es razonable? ¿Cómo lo medimos? Y no hay un artículo que diga, bueno, tal juicio debe terminar en esto. Cuando ahora se sanciona el Código Procesal Penal Federal, ahí ya acota más, ahí ya está más acotado lo que debe terminar, lo que debe cada paso procesal, el tiempo que debe tener. En este código no lo tenemos. Entonces, para un juez hay violación del plazo razonable si un juicio, un delito que tenía una pena de 6 años duró 10, por ejemplo. Y otro puede decir, no se violó. ¿Por qué? Porque había mucha prueba. Y porque fue difícil el juicio y demás. No hay una norma que me diga, a ver, tanto es lo que hay que hacer para no llegar a la violación del plazo razonable. Pero que se han perdido juicios, se los puedo garantizar esto. Y acá lo explica perfectamente en Núñez, es decir, debe ser determinado en cada litigio, porque no sabemos lo que puede demorar hacer una prueba. No sabemos si la persona declaró una sola vez en indagatorio o pidió declarar 5 veces en indagatoria. Entonces es muy difícil ver eso. Tiene que tener un plazo razonable, es decir, una persona tampoco, así a grosso modo, puede estar sometida a un proceso 15 años, 18 años, y hay un montón de estos casos. Acá tenemos un fallo donde miren lo que se ha tratado, y luego voy a dar una opinión sobre esto. Durante casi 18 años, el estado de incertidumbre que impone seguir sometido a un enjuiciamiento penal constituía una tergiversación de todo lo instituido por la Constitución Nacional en cuanto a los derechos de la personalidad vinculados a declaraciones y garantías concernientes a la administración de justicia. Principio que no es solo corolario del derecho de defensa, lo dicen los tratados que ahí tenemos. No solo la Constitución, sino también la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como hemos visto. Entonces, en el otro caso también, violación de la defensa del juicio y del debido proceso. 16 años una persona sometida a un proceso. Es decir, ¿es correcto eso? No es correcto. Esto no quita que la persona si ha cometido un delito debe ser sometida a proceso y debe tener una pena si así es que se resuelve, o debe tener una absolución. Pero que esto no transcurra indefinidamente, que la persona no sabe, y mucho más si está todavía privada de su libertad. Y lo mismo ocurre para el que es querellante en la causa, ¿no? Estar esperando a ver si la persona que ha dañado un bien jurídico va a tener una pena o no. Y lo que es mucho peor todavía, con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, el resarcimiento, los daños y perjuicios. Esto es muy importante. Y se han perdido juicios en la parte penal por la violación al plazo razonable. Y se han perdido juicios de daños y perjuicios como corolario de esto también. Por lo tanto, siempre lo digo en la facultad de que tengan mucho cuidado con esto, porque lamentablemente me ha tocado ver de cerca a personas queridas que tuvieron este problema. Bien, vamos terminando. ¿Qué es lo que viene con esto? Violación al plazo razonable, prescripción. Los jueces dicen eso. No. A ver, ¿esto duró mucho tiempo? No, prescribió ya. ¿Por qué? Por plazo razonable. Y se perdió todo, ¿eh? Se perdió todo. Porque no solamente perdió la querella que estaba esperando un resarcimiento, esa persona también, que estuvo sometida mucho tiempo, que bueno, prescribió, está bien, no tiene la pena, ¿no? Dentro de todo le salió bien, pero también estuvo sometida a proceso mucho tiempo.
y el Poder Judicial, con el dinero que importa llevar un proceso adelante, ¿no es cierto? O sea que hay tres partes de esto que se pierden, Mucho más la víctima, por supuesto que sí, ¿no? Bueno, tenemos el caso, los fallos que están acá, que están diciendo lo que yo estoy tratando. Antes de pasar a lo otro, yo digo, ¿hay manera de que esto no suceda? Sí, para mí sí hay manera. ¿Cómo? O sea, saliendo de la silla. Los abogados tienen que tomar conciencia de que ya hay que caminar, hay que moverse. Es cierto que todo ha sido mucho más fácil ahora, vía web, por supuesto que sí, pero también hay que ir a los juzgados, hay que hablar con las personas y hay que pedir que resuelvan rápido. Si nos quedamos sentados en el estudio, en nuestra casa, y esperamos que el Poder Judicial se ocupe de cada caso, puede suceder esto. La consecuencia para la víctima, la consecuencia para el Estado y la consecuencia para el imputado. Entonces creo que si tomamos conciencia de esto, se puede evitar la violación del plazo razonable y por lo tanto prescripción. Bueno, finalmente declaración contra sí mismo. Por supuesto, muy importante esta garantía en lo que hace al órgano fiscalizador también, porque no puede hacerle declarar al contribuyente cosas que después pueda llevar a la justicia penal al hacer la denuncia, y sería como violar o hacerlo caer en la autoincriminación, ¿no? Es decir, si una persona está citada como testigo, debe declarar como testigo, por lo tanto con juramento. Si de esa declaración surge que la persona puede estar implicada, el juez tiene que parar en ese momento la declaración, hacerle nombrar un abogado defensor y pasar a ser indagatoria. No puede seguir tomándole a una persona cuando hay indicios de que la persona pudo ser autor, cómplice o encubridor de un delito. No se puede obligar a un testigo. El testigo tiene que declarar sobre los sentidos en la medida que sepa algo, pero no se puede inducir al testigo a que declare. El testigo está bajo juramento. Por supuesto que si miente, va a ser dentro del falso testimonio. Lo mismo el testigo, perito, intérprete. Pero hay que tener mucho cuidado con el tema de la declaración contra sí mismo, en que puede caer la persona sin darse cuenta y en que puede hacerla caer la justicia, ¿sí? Porque después todo eso, ¿en qué termina? En que es nulo todo. Finalmente, estas son las cosas que he preparado en cuanto a las garantías constitucionales tan importantes, como dije, en toda rama del derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. Hemos tenido dos presentaciones realmente excelentes, así que bueno, en el tiempo que nos queda vamos a dar intervención a algunos de ustedes. Como siempre le pedimos, si ustedes pueden, quisiera ver las pantallas prendidas para ver aquellos que quieren hacer alguna reflexión. Como lo tengo cerca a Eduardo Gorosito, Eduardo, muy buenas tardes, saludamos a través tuyo a todos los colegas de Córdoba y escuchamos alguna reflexión tuya. Buenas tardes. Hola Humberto, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad que excelente las exposiciones, muy claras, muy detalladas. Y bueno, no en particular alguna reflexión, sino más bien en general, en particular, sobre lo que exponía Graciela, el respeto a las garantías constitucionales, que estoy viendo, o por lo menos vemos algunos fallos que en materia tributaria o penal tributaria no son tan cuidadosos los jueces ni tan garantistas en la aplicación de estas garantías que tienen que ser aplicadas sin ninguna duda y sin ninguna hesitación en un proceso en el que estamos
juzgando a personas por delitos. Entonces, en la autoincriminación, en el respeto de la libertad probatoria, en el cercenamiento de las facultades de ofrecer y producir pruebas, en particular sobre aquellas pruebas que están en base de datos de AFIP y que el fisco normalmente deniega, incluso en la etapa del juicio oral. En la etapa de instrucción, por lo menos en los antecedentes que he visto aquí en Córdoba, son bastante reacios a ofrecer, a abrir sus bases de datos, en particular sobre aquellos proveedores, por ejemplo, catalogados de apócrifos, invocando secreto fiscal y no permitiendo el acceso a un montón de información y de datos que sí tiene el organismo y que sí conoce y que son de interés para la causa. Entonces me parece que esa es una cuestión a revisar en particular por los jueces para garantizar la igualdad de armas, el debido proceso y el derecho de defensa, y que no debe dejar de insistirse para lograr llegar también a la verdad de lo que se está jugando y que se está cuestionando, y en particular cuando se está juzgando a una persona amenazada de un delito privativo de la libertad. Bueno, Graciela, ¿querías hacer alguna consideración sobre lo que señala Eduardo? Que dicho sea de paso, por mi parte comparto plenamente lo que ha dicho, porque vos, Graciela, has hecho una reseña realmente muy interesante de la doctrina de la Corte en muchos de los aspectos. Lo que pasa que en la práctica, cuando estamos ante otras instancias, no siempre vemos eso, ¿no? Esto me parece que es un poco así. Inclusive la diferencia que pueda existir entre las distintas instancias. Pero bueno, quería quizás escuchar tu opinión al respecto. No, muy interesante, Eduardo, tu apreciación. Yo te digo, a mí me impresionan mucho algunas cosas que pasan en la justicia, que pasan a veces también en las administraciones, ¿no es cierto? Es decir, cosas que no se saben, cosas que se dejan de lado, que pasa también en nosotros los abogados, ¿no? Por eso hice tanto hincapié en que el abogado debe moverse, no debe moverse a través vía web controlando el expediente, que por supuesto es una facilidad y se debe hacer. También en determinados casos hay que acudir a los tribunales porque pasa esto. El tema de la garantía del plazo razonable es tremenda porque se puede perder un juicio. Se puede perder un juicio. Esto no se sabe. Con la reforma del Código Civil y Comercial no se saben muchas cosas que están muy ligadas también a la parte penal, ¿no es cierto? Solamente una consulta, ¿cómo está todo esto allá en Córdoba? O sea, ¿hay respeto por las actividades constitucionales o a veces no tanto? Bueno, nosotros vemos mucho cercenamiento de estas garantías en la etapa de instrucción. La apertura a prueba y el ofrecimiento que pueda hacer el contribuyente en relación, insisto, a bases de datos del organismo, normalmente no son recibidas por el juez de instrucción, o cuando está delegada la instrucción al Ministerio Público Fiscal, menos todavía, y el juez convalida esas actuaciones, y la Cámara también lo ha hecho. Y recién en el juicio oral sí hemos visto que en juicios orales sí han admitido estas informativas al fisco para que diga si fue fiscalizado, si tiene cartas de porte fiscalizadas, si le autorizaron cartas de porte, por ejemplo, en qué actividades estaba inscrito, si emitió facturas, todos esos datos que son muchas veces importantes para determinar la lamentada capacidad operativa del contribuyente. Pero se pierde un tiempo precioso en la instrucción, no haciendo lugar a esa prueba, y tampoco vemos el porqué. Y la tenaz oposición del fisco, tampoco vemos fundamentos.
El fisco tiene que actuar legalmente y si tiene información que puede favorecer incluso a la postura defensiva de la parte que compartir el fisco, y eso se tiene que hacer. Entonces, se pierde mucho tiempo en la etapa de la instrucción y recién se va admitiendo eso en la etapa del juicio oral. No sé si me escuchan, yo tengo como Se frisada. escucha perfecto, se escucha perfecto, Eduardo. Se escucha muy bien. Bien. Y lo que muchas veces también atenta a lo que vos planteabas, Graciela, de la duración del plazo razonable. Toda la prueba que sea pertinente y útil para la postura defensiva tiene que ser incorporada, porque además lesionamos la igualdad de armas. El fisco utiliza un montón de información que tiene respecto de, por ejemplo, estos supuestos proveedores apócrifos y no permite el acceso a cierta otra información. Entonces, en la etapa de instrucción sí vemos que está bastante limitado esta garantía. Bueno, por lo menos en la etapa de debate se soluciona, ¿no? Dentro de todo, pero sí, claro, la dilación todo eso redunda en la justicia también, lo que se gasta, ¿no es cierto? Cuando hay cosas que se pueden solucionar en primera instancia. Seguro, seguro. Bueno, quería dar la intervención, si está con nosotros, gracias Eduardo, a Daniel Yacola de Perú, que estuvo también en una de las reuniones sobre los aspectos constitucionales. Daniel, no sé si estás presente. Bueno, Perú está lejos, parece. Bueno, Mario Broski. Mario, muy buenas tardes, un gusto en saludarte, siempre una alegría de tenerte con nosotros y escuchamos si quieres hacer una reflexión. Bueno, primero, gracias por iniciar el ciclo. Yo los estaba extrañando ya. Pensé que empezábamos en marzo. Y si bien yo los saludé, primero felicitaciones a los dos oradores, como siempre, impecables. Uno aprende muchísimo los dos. Si bien yo a Santiago, si me permitís, Humberto, yo lo felicité a través de LinkedIn por su nueva ubicación laboral, aprovecho la ocasión para decirle felicitaciones personalmente, ¿no? Y que tenga mucho éxito en la gestión. Bueno, yo sí, al margen de lo que dijo Graciela Manonellas, que estuvo impecable, hizo un pantallazo espectacular de todos los derechos y garantías que tiene un ciudadano común, y de lo que acaba de aportar el doctor Gorosito, quiero referirme a algo que Graciela mencionó como al pasar, pero que es importante, hasta ella creo que lo dijo que es importante también, que todas esas garantías no aplican solamente a lo jurídico, a lo judicial, sino también en el aspecto de la administración pública. El artículo primero de la Ley 19.549, fíjense en que marca varios derechos, por ejemplo, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y producir pruebas, derecho a una decisión fundada, también los actos, cuáles son los elementos esenciales del acto administrativo, cómo es la forma, cómo es el silencio de la administración, cómo se anula el acto, teniendo en cuenta que nosotros sabemos que la AFIP aplica esta ley en forma supletoria, ¿no? Entonces, eso es importante que lo conozcan si hay sobre todo alumnos de Graciela, ¿no? Porque los profesionales ya sabemos. Como Graciela tiene por costumbre y hace muy bien en aportar a estas jornadas o acercar a las jornadas a futuros abogados, a mí me parece que es muy bueno lo que ella mencionó, de que no solo el abogado deba tener que caminar, sino conocer también que hay otra legislación que permite el amparo de todo lo que dijo Graciela. Es muy importante para mí eso. Y quisiera hacerle una pregunta a Santiago,
siempre que no viole ninguna confidencialidad de la AFIP. Uno de los índices que toman los jueces en materia laboral es cómo facturan los monotributistas. Es la correlatividad de la facturación. Yo quisiera saber, porque, digamos, si es todo correlativo, 1 hasta las 50 en el año, todo correlativo, no hay otro contribuyente al cual le facturaron que el que imputó la AFIP. Yo quiero saber si eso es un índice que toma la AFIP también como parámetro, como para demostrar la relación de dependencia. Hola Mario, bueno, muchas gracias. Sí, no, sin duda lo toma y de hecho no nos olvidemos que hoy en día todo lo que es monotributo y bueno, el resto de la facturación en Argentina es todo digital, con lo cual eso se cruza y yo recuerdo haber visto casos en área de investigación que le pedían a informática que le cruce facturación de monotributistas y sí, dentro de los parámetros se analiza claramente la correlatividad de facturas más allá de algún otro indicio que se lo cite al monotributista a los fines de que exponga si realmente está en relación de dependencia o no, porque además de la subordinación económica debe haber técnica y jurídica, con lo cual sí se utiliza y nada, es un parámetro y es información que claramente la AFIP la tiene disponible en los sistemas, ¿no? Sí, sin duda, es de mucha utilidad eso. Agradezco la respuesta. Muy bien. Pero bueno, pero ahí, como yo decía, ¿no? Me parece que es muy buena la pregunta, Mario, y sobre todo lo quiero traer a colación de lo que decían cuando estaba exponiendo. Ley de contrato de trabajo versus DNU, ¿no? Ahí va a ser más difícil de probar, sobre todo si el monotributista entiende que no está en relación de dependencia. Ahí para mí es una prueba imposible para la FIP. Ok, gracias. Muy bien. No, por Muchas favor. gracias, Mario. En función del comentario que hizo Mario, quería agregar esto, que por sobre todo, más allá de estos aspectos jurídicos que estamos analizando, yo creo que la administración tributaria tiene un deber ético ante el Estado y ante los contribuyentes, y se debe desenvolver ante ese nivel ético. Y ese nivel ético es violado, como ha pasado últimamente, con algunas decisiones reglamentarias que, avasallando las facultades de legislación del Congreso, intentan generar tributos sin base legal. Un ejemplo de esto que hemos visto últimamente es una reciente decisión de la Cámara Federal donde pone límites al accionar del fisco cuando el fisco dispuso suspender la exclusión de los certificados de exención en ganancias y en el impuesto al valor agregado. Y la Cámara, con toda claridad, establece que este es un supuesto de abierta ilegitimidad porque el fisco lo que ha hecho es aplicar un impuesto sin base legal, fundamentalmente en un caso donde el contribuyente había demostrado además que el pagar ese impuesto iba a generar un saldo a favor excedente. Así que yo quiero resaltar esto, ¿no? El deber ético que además tiene la administración y en particular la tributaria con respecto a los contribuyentes. Bueno, no sé si está Gustavo Massa, si lo tenemos, Gustavo Massa que normalmente nos acompaña. Humberto. Espera, un segundito, Mario. Gustavo, muy buenas tardes. Buenas tardes, realmente muy ricas las intervenciones, las exposiciones y las intervenciones, también uno aprende muchísimo. Yendo a lo concepto que vos decías del deber ético, uno evoca el dictamen de cuando Miguel Marienhoff fue procurador del Tesoro y que decía que el Estado tiene el deber de comportarse como un buen hombre de negocios, un pater familiae.
y también lo que decía acá el doctor Gorosito, es decir, que si tiene prueba, es decir, no es adversarial la posición del Ministerio Público y tampoco del Estado, sino que el objetivo tiene que ser la verdad, ¿no? Obtener la verdad material. Y tan es así que en el proyecto este de ley ómnibus, de ley de base, está dentro de los principios y requisitos de procedimiento administrativo, está la juridicidad, la razonabilidad, la proporcionalidad, la buena fe, la confianza legítima, la transparencia, la tutela administrativa efectiva, simplificación administrativa y buena administración. Son todos principios que deben regir el accionar del Estado. Y lo que decían de la prescripción del plazo razonable, no solamente en materia judicial, precisamente la Corte en el fallo Los Cícer aplicó eso en un sumario penal cambiario. Así que, la última, no quiero acaparar, decir, respecto del DNU, la vigencia del DNU, por el 24 de la 26.122, este tema hoy día sería vigente, tendrían los derechos adquiridos, pero a lo que me refiero, que muy bien apuntaba acá Santiago Mosetti, relacionándolo con esto, si el emisor del DNU, ¿no?, es el mismo Estado Nacional, ¿no es así? Es el Poder Ejecutivo Nacional. Independientemente de la suerte que pueda correr en los distintos litigios, es decir, el Estado Nacional puede invocar, ¿no?, que el DNU no está vigente o que tiene algún defecto en su juridicidad para no aplicar esta presunción del artículo 23, de la modificación de la ley de contrato de trabajo que el mismo Estado Nacional ha propugnado con la emisión del DNU. Es decir, es ético, digamos, no va contra un acto propio. Yo emito el DNU, que por la 26.122 tiene vigencia como ley hasta que no sea rechazado por ambas cámaras. Ya sabés que está rechazado por el Senado. Yo puedo decir, no aplico la presunción conforme la ley de contrato de trabajo como está en su estado de vigencia antes del DNU que yo mismo he dictado. Esa es una reflexión al respecto. No sé. Sí, puntualmente sí, no está rechazado en su totalidad en el Congreso porque falta una de las cámaras, pero hay un planteo de constitucionalidad que lo resolvió la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y eso está con recurso extraordinario. Ahí de las reuniones que tuvimos con Secretaría de Trabajo, nada, lo entienden como virtualmente suspendido hasta tanto se expida la Corte, ¿no? Y bueno, estamos a espera, pero sí. Si querés, como decís vos, pongamos otros artículos que están vigentes, porque no está suspendido en su totalidad, solo la Cámara de Trabajo solo suspendió y creo que hay algunos casos así aislados, pero el resto está vigente y la realidad es que el Estado está en un gris ahí, ¿no? Como que no sabe hasta dónde debe avanzar, porque nada, no sabemos si se va a caer en el Congreso, no se sabe muy bien el devenir, si bien, a ver, hablo por lo propio, la AFIP reglamentó un montón de actos, sobre todo de la aduana. Correcto. Que en caso de que se caiga el DNU hay que retrotraer todas las resoluciones generales de vuelta para atrás. Y ahora estamos con algunos otros aspectos que tenemos que avanzar con resoluciones conjuntas con otros organismos. Y bueno, es como que desde AFIP le decimos al otro organismo, y bueno, y me vas a mandar proyecto de resolución general para reglamentar esta parte. Y es como que también están esperando un poco la virtualidad de esta vigencia. Sí, es así, como vos decís. Gracias. Muy bien. Un tema de gran incertidumbre. Ya estamos cerrando, pero Mario, perdón que te corté. Adelante, te escuchamos. No hay problema. Vino bien también por lo del doctor Mazza, que tocó el tema. Yo les recuerdo que la AFIP tiene un código de ética que hasta la fecha creo que no está derogado. Una cosa es redactarlo y otra cosa aplicarlo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya estamos sobre el cierre. No sé, quería saludarlo, si lo encontramos todavía, a Carlos Friedenberg, funcionario de la AFIP. Si está por ahí, lo saludamos. Ya a esta altura de la tarde sabemos quién está, quién no. Bueno, me parece que ya lo perdimos. Así que bueno, se nos ha ido el tiempo, pero realmente
Fue muy interesante esta primera jornada de jurisprudencia. El agradecimiento a todos ustedes, tanto los expositores como quienes han participado en este debate. Y la invitación para la próxima reunión, que va a ser la segunda de este ciclo, el 9 de mayo. Recuerdan que pasamos los jueves ahora a las 17 horas, donde ahí vamos a tratar dos temas que tienen una cierta similitud. Vamos a hablar del delito de la apropiación indebida de tributos, que va a estar a cargo de Graciela Manonellas, y la apropiación indebida de los recursos de seguridad social, que va a estar a cargo de EMLET, también de la Administración Tributaria. Persona muy conocedora, especialista en este tema, así que estos dos temas que de alguna manera tienen alguna ligazón, lo tratamos en la próxima reunión, el día 9 de mayo. El agradecimiento a todos ustedes, muy especialmente a Graciela, Santiago, a todos los que han participado en esta reunión, y la invitación entonces a las reuniones académicas del centro. Les recuerdo que vamos, una vez terminada la reunión, vamos a colgar en la página web los Power para todos aquellos que quieran volver a analizarlo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Chao.